La fórmula Illuminati usada para crear un esclavo e indetectable control mental total. Las raíces reptilianas de la pedofilia. Esta imagen de esta gárgola en la Catedral de San Juan en Holanda sin duda sugiere que la pedofilia tiene raíces reptiles. Añada esto al hecho de que este es un bastión del catolicismo en sí lleno de pedofilia y la imagen comienza a tomar forma. El instinto reptil es un parásito y la sexualidad vampírica está en su núcleo. Interesante que este acto de pedófilos adornen esta catedral gótica del siglo XV y que aparezca en la mayor parte de la literatura sobre el edificio, ¿no? Pero tal vez estoy interpretando esto así o no. ¿Qué piensa usted de este inocente logotipo? Este es un logo de la Comisión Juvenil de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica. Y él supuestamente se inspiró a partir de esta preciosa ventana de cristal manchada, un bonito lugar para enviar a sus hijos. Interesante, como mientras más hipócrita es una entidad, más se viste a sí misma para parecer oficial o respetable. Después de todo, los monstruos saben quiénes son y tratan de mantener sus colas espirituales metidas en lo que no es demasiado obvio, que este mundo se rige mucho por las apariencias, es pura programación social a través de las edades. En vez de juzgar por las acciones, la gente toma a estos monstruos de poder en trajes y lujosas vestimentas como verdad. No solo escuchando sus tontas mentiras y rara vez llamándolos o haciéndolos responsables. Entonces, ¿dónde vemos estos camuflados parásitos en exhibición, a sabiendas de cómo les gusta alardear acerca de su dominio sobre la humanidad? Esta misma catedral abajo es uno de esos edificios de aspecto totalmente desagradable. Mientras estos edificios son glorificados como maravillas de la arquitectura, para mí son feos, desviados deliberadamente en contra de la belleza pura de la naturaleza. Usted realmente tiene que esforzarse para poder ver la belleza en esa monstruosidad. Bien, geometría sagrada y hazañas de la arquitectura y bla 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 bla, para glorificar ¿a qué? Parecen invasivos, espinosos, nacidos en el imperio del mal, estableciendo una colonia en la superficie de la hermosa Gaia, en mi criterio. Horroroso. Así que, si esta fuerza reptiliana está trabajando entre la humanidad, no habrían algunas otras indicaciones, sobre todo con sus problemas con la arrogancia y la soberbia. Ciertamente ellos se han honrado a sí mismos y a sus raíces para que todos los vean de alguna manera críptica. No es tan críptico después de todo. La ciudad de Londres, la base de poder financiero dentro de otro Londres más grande, está repleta de dragones, al igual que escudos, emblemas y escudos de armas de la realeza de todo el mundo. Este está en primer plano del edificio del pepinillo fálico. Va con la lengua fálica del dragón. Quiero decir, vamos. ¿Cree usted que están tratando de decir que se están burlando de nosotros? Pero yo creía que los dragones fueron asesinados por San Jorge y eran malos. ¿Quiere usted decir, inventaron eso para engañarnos? Estoy impactado. Claro que a mí me parece que los dragones ganaron. He aquí algunas de las hermosas esculturas de Hampton House en el Reino Unido, incluyendo este humanoide reptil con cuernos con el cetro real. Solo un recordatorio de quién está a cargo. Y la gente dice, ¡precioso! ¡Ah, cariño! Ven aquí, ve esto. ¿No es hermoso? Disculpe,
¿Qué demonios están exhibiendo y exaltando aquí? Más referencias ocultas de su infierno de poder y control interdimensional, pero parece que incluso la infame cabra tiene que estar encadenada. ¿No es el dragón? Claro está. Como ustedes saben, estas exhibiciones draconianas reptiles satánicas están en todo el mundo. Aquí hay una en Eslovenia. Y por supuesto están en todo lo que es chino. Hay ejemplos de estas criaturas reptiles en todas las culturas siendo magnificadas como importantes en alguna forma. Cuando se ve lo específico que se puede volver, como en el caso de la gárgola pedófila, y se contraposicionan estas otras reveladoras imágenes en su exhibición en nuestra realidad escenificada, en el contexto del evidente terror en el mundo de hoy, las cosas adquieren una dimensión diferente en su sentido de la percepción. Y eso es bueno. Se esconden a plena vista, pero la humanidad prefiere no saber que han sido dañados y subyugados por entidades parasitarias, a pesar de que están devorando a sus propios hijos. Están ejecutando masacres rituales de masas y han encarcelado a la humanidad para su propio vampirismo energético. Al parecer, hay algo que mantiene a la gente de salirse de su hechizo. Eso es muy triste. Siempre me recuerda esta escena de La máquina del tiempo, cuando los Morlock, cuasi reptoides, suenan la sirena y los seres humanos, cuidados y bien alimentados, y Eloi, hipnóticamente, marchan dentro de las fauces de la esfinge, desenroscando la entrada a la vivienda subterránea, donde fueron posteriormente devorados. El autor Wells fue un eugenista ávido, globalista e ingeniero social de la doctrina fabiana. Me pregunto, ¿de dónde sacó su inspiración? ¿Y qué más sabía? No se deje hipnotizar por cualquier aspecto de esta matriz del engaño, y no trate de ser más astuto que ellos, ya que ellos van a ganarle, sintonizando en su vibración más baja. Aléjese de ellos y sus medios de comunicación, su dinero y otros medios manipulados de información y control, tanto como pueda. Sus diseños son solo para el debilitamiento y el dominio total de la humanidad y el planeta. Mantenga una alta frecuencia de conciencia y actividad consciente. Nuestro medio ambiente es más tóxico que nunca, y lo único que nos puede mantener es la misma cosa que nos da el poder: nuestra conexión y revelación dentro y fuera de nosotros mismos de lo infinito, y nuestra conectividad entre nosotros y con la fuente. No hay más tiempo que perder. Se necesitará un compromiso de tiempo completo para estar libre y estar en una posición en la que realmente podamos ayudar a otras personas que también están despertando del letargo hipnótico. Continúe así, no se pierde una guerra que ya se ha ganado, pero vivir el triunfo es la manifestación de sí mismo. No es teórico, es tan práctico como saber lo que hay que decir y hacerlo. Esa realización tiene un tremendo poder en muchos niveles. Fritz Springmeier afirma: hay muchos peligros para la raza humana. Algunos son reales y otros imaginarios. Yo creo que el trauma, basado en el control mental que este libro expone, es el mayor peligro para la raza humana. Le da a hombres malignos el poder de llevar a cabo obras maléficas y pasar totalmente desapercibidos. Para el tiempo en el que el astuto lector termine el libro, le será familiar cómo llevar a cabo el trauma basado en el control mental, así como algunos de sus programadores. Los antiguos y más arcaicos secretos dejarán de ser secretos. A través de los años, he pasado muchísimos años estudiando a los Illuminati, las agencias de inteligencia del mundo y el mundo del ocultismo en general.
la pieza central de estas organizaciones de donde toman fuerza. Es el trauma basado en el control mental que ellos llevan a cabo. Sin la posibilidad de llevar a cabo este tipo sofisticado de control de la mente, con drogas, hipnosis, la electrónica y otros métodos de control, estas organizaciones no podrían mantener sus malas acciones oscuras en secreto. Cuando uno de los programadores de control mental de la Iglesia de la Cienciología, que dejó la Cienciología, se le preguntó acerca del desorden de personalidad múltiple, MPG, contestó: es el nombre del juego del control mental. La investigación sobre este tema nunca estará completa. El libro trata de dar un punto de vista comprensivo de cómo la programación es llevada a cabo. Las técnicas básicas fueron desarrolladas en Alemania, Escocia, Italia y familias Illuminati inglesas, quienes las han estado haciendo por siglos. Algunos reportes indican que algunas de las técnicas se remontan desde el antiguo Egipto y la antigua Babilonia hasta las religiones del misterio. Es conocido que los nazis estudiaron los textos del antiguo Egipto en su investigación sobre el control mental. Los registros y los secretos de los linajes generacionales Illuminati han sido celosamente guardados, incluso cuando he aprendido acerca de la ubicación de los depósitos secretos de alguno de los secretos de los Illuminati para examinarlos. Las agencias de inteligencia tales como la M16 comenzaron a estudiar estas técnicas de control mental muy temprano en este siglo, pero sus registros han sido sistemáticamente destruidos y manipulados. Hay algunos sobrevivientes y profesionales que conocen que los británicos usaron bases de programación de trauma en sus agentes en la Primera Guerra Mundial. A principios del año 1900, los programadores nazis del control mental estaban muy bien enterados. En 1921, alemanes tales como Österreich describieron los cambios de personalidad bajo el término posesión sonámbula, o estados hipnóticos, o sonambulismo demoníaco. La habilidad de estudiar tanto los aspectos espirituales y psicológicos del fenómeno del control mental usualmente se carece ahora de ella. Bajo el auspicio del Instituto Médico del Kaiser Wilhelm en Berlín, Joseph Mengele condujo la investigación sobre el control mental de miles de gemelos y miles de otras desventuradas víctimas. Himmler supervisó la investigación genética. Los registros de las investigaciones nazis fueron confiscadas por los aliados y se mantienen clasificadas. Un viaje puede ser realizado desde el centro de Washington, D.C., en una camioneta gris gubernamental, como un servicio de transporte hacia el anexo de Switzerland, donde los secretos del gobierno están enterrados, incluyendo papeles de investigación capturados sobre las investigaciones de control mental de los nazis. La mayoría de las investigaciones de los campos de concentración de Mengele están aún bajo el término de información clasificada. Muchas de ellas trata sobre el control mental. Un investigador puede visitar la planta de arriba, pero es bajo tierra donde yacen millones de hojas de documentos clasificados detrás de puertas a prueba de explosiones. Ahí tienen, baúl tras baúl y fila tras fila de archivos de alto secreto que solo unas pocas personas privilegiadas con autorizaciones de seguridad por encima del rango COSMIC, por ejemplo, con una autorización de seguridad C3 o MJ, pueden visitar. Cualquiera con estas autorizaciones de alta seguridad, los cuales yo he identificado que están conectados con los Illuminati, pueden entrar. Cada área subterránea del anexo de Switzerland tiene su propio subconjunto de palabras
de acceso secreto conocida solo por los iniciados. La mayoría de los registros de la OSS han sido destruidos, unos pocos han sido dejados y los importantes han sido mal archivados o rehechos. La sede de la Fundación del Síndrome de la Memoria de las Vueltas, en el 3401 de la calle Market de la Suite 130 en Filadelfia, algunos de los fundadores originales fueron doctores de la Universidad de Pensilvania. La historia temprana de estos doctores es que ellos practicaban rituales satánicos durante sus días de trabajo. Lo que es inusual acerca de esto es que generalmente los rituales satánicos son llevados a cabo en la noche, pero estos doctores llevaban a cabo sus aquelarres durante el día en horas de trabajo. Ellos la iniciaron, la FMS, para cubrir sus pecados originales porque muchos de ellos eran abusadores en sí mismos. En otras palabras, muchas de las personas de la EMS son abusadores de los esclavos de programación de control mental basado en el trauma, o de las víctimas del abuso, quienes se mantienen en negación acerca de su propio abuso sobre el trauma basado en el control mental. Una de las principales razones de que el programa de control mental monarca fue nombrado programación monarca fue por la mariposa monarca. La mariposa monarca aprende en donde nació, sus raíces, y pasa su conocimiento de manera genética hasta el fin de la primavera, de generación en generación. Este fue uno de los animales claves que desconcertó a los científicos en el aspecto de que el conocimiento se puede pasar de manera genética. El programa Monarca está basado en las metas Illuminatis y nazis en orden de crear una raza superior, en parte a través de la genética. Si el conocimiento puede ser transmitido de manera genética, lo cual es cierto, entonces es necesario encontrar a padres que puedan transmitir el conocimiento correcto en las víctimas seleccionadas para el control mental monarca. El factor principal primario para el control mental basado en el trauma es la habilidad de disociarse. Se descubrió que esta habilidad es transmitida de manera genética de generación en generación. Un ejemplo de esto son las tribus indias americanas, quienes pueden dormir en una cama de agujas y pueden caminar sobre brasas ardientes. Los hijos de los yogis, quienes tienen un rígido control mediante el yoga y pueden tener un control total de su cuerpo en trance. Los tibetanos budistas, los niños de los bodons, los pisango y otros grupos que tienen una habilidad para disociarse. Los niños de abuso multigeneracional son también buenos para disociarse. Las familias Illuminati y los ocultistas europeos fueron a la India y al Tíbet para estudiar ocultismo y filosofía del este. Estos europeos aprendieron yoga, yoga tántrica y otros métodos para disociarse. Estas habilidades son pasadas a sus hijos vía genética. Una prueba es realizada cuando el niño tiene cerca de 18 meses para determinar si ellos se pueden disociar lo suficiente como para ser seleccionados para este programa o no. Estos esclavos usualmente tienen sus genealogías escondidas de ellos y serían usados para tener excelentes vidas de fachada para asegurarse de que no serán detectados. A ellos se les daría una programación multifuncional y serían usualmente utilizados para ayudar a programar a otros esclavos. El abuso no sería físicamente visible como lo serían los cuerpos de los esclavos, quienes no nacieron para ser parte de la élite Illuminati. Los miembros del Moriah, los Illuminati, la élite luciferiana, habrían pasado también por tanto trauma como los otros esclavos. Sin embargo, las cicatrices de la tortura y el control están muy bien resguardados.
Estos niños recibirán ocasionalmente experiencias prodigiosas, así como también pláticas para convencerlos de que ellos son parte de la élite. Por cierto, las cicatrices en el cuerpo se muestran mejor bajo una luz negra, que es la misma luz negra utilizada en los clubs nocturnos. Los desechables son los hijos de padres quienes fueron chantajeados en entregar a sus niños a la CIA. Todo esto se mantiene oculto bajo el poder del Acta de Seguridad Nacional. Estos niños, quienes han sido vendidos por padres pedófilos o por familiares pornógrafos, los programadores maestros los programan sembrándoles la expectativa de que ellos serán arrojados del tren de la libertad cuando lleguen a la edad de 30 años. El tren de la libertad es una frase en código usada en el programa Monarca basado en el control mental. El ser arrojado del tren de la libertad significa ser asesinado. La CIA y los Illuminati son hábiles en chantajear a los familiares para que entreguen a los niños. Ellos inspeccionaron los correos para buscar pornografía. Los pedófilos y asesinos que abusan a sus niños son advertidos, o si no, irían a prisión por largos periodos de tiempo. Si ellos no cooperan en vender a sus niños dentro de la esclavitud del control mental, a cambio de la cooperación de los padres, ellos los proveen con ricas recompensas financieras. En un claro caso de, si tú no cooperas, tú pierdes en grande; si tú cooperas, tú ganas en grande. Los ministros religiosos son engañados por betas, un modelo sexual, quien es quien los chantajea. Los ministros no quieren perder su estatus ni su profesión por la vía de los escándalos, por lo que ellos están de acuerdo en entregar a sus niños cuando ellos están jóvenes para que vayan a trabajar a la CIA. A los Illuminati les gusta chantajear a estos ministros cuando ellos han finalizado con el programa escolar del seminario y han servido al ministerio cerca de los 33 años de edad. La idea de no tener otra cosa que hacer después de haber dedicado su vida entera a una sola profesión es demasiado para estos hombres de débil voluntad, y ellos se enredan en esos tratos. En mis otros escritos de Fritz explico acerca de cómo los Illuminati crearon a la CIA. Yo sé que algunos de sus directores eran miembros de los Illuminati y tengo fuertes sospechas de que los otros directores de la CIA eran miembros también. Las dos organizaciones se necesitan la una a la otra. Si la CIA no tuviera el respaldo internacional de los movedores y agitadores del mundo, ya habrían sido expuestos y hubieran terminado con la organización de la misma manera. Los Illuminati, debido a que son tan secretivos, necesitan organizaciones a través de las cuales puedan trabajar. La CIA es un frente de los Illuminati y la CIA en turno establece otros frentes. Cuando el proyecto Monarca comenzó, los hombres moviéndolo en la cúspide eran Illuminati. Originalmente, Mengele era el líder programador. Ella había alcanzado el grado del gran maestro dentro de los Illuminati. Él se había hecho habilidoso en la música, magia cabalística, danza, abortos y tortura. Por cierto, Mengele tuvo una madre sádica y en programar niños. Muchos de los niños de los campos de concentración que Mengele programó siguen vivos y siguen amándolo hasta el día de hoy, llamándolo papá. Mengele desapareció de Auschwitz en enero de 1945, muchos meses antes de que el caos final se desatara en el Tercer Reich. Él desapareció, por lo que los Illuminati pudieron introducirlo en los Estados Unidos para que sus excepcionales conocimientos de programación, en los cuales profundizó y afinó en miles de campos de concentración con niños como víctimas, pudieran ser puestos en uso a gran escala en los Estados Unidos. Él viajó a través del mundo. Los sobrevivientes americanos del proyecto Monarca recuerdan su inmaculado uniforme alemán, sus botas relucientes,
las cuales usaba durante la programación, su rígido acento alemán, sus atractivas facciones, su limpia barbilla, el espacio entre sus dientes frontales, la forma en que apuntaba con el dedo mientras programaba como si estuviera diciendo derecha, izquierda, a líneas de judíos entrando en los campos de concentración. La razón de que Mengele se mostraba tan excitado cuando hacía el proceso de selección de los infantes que entraban a Auschwitz era porque él elegía a los infantes para numerosos experimentos sobre el control mental basado en el trauma. Él se mostraba especialmente ansioso en obtener gemelos idénticos debido a que su investigación genética relacionada con el control mental necesitaba de personas con un idéntico maquillaje genético. Tradicionalmente, los Illuminati han requerido que sus niños sean inspeccionados por una mujer en el rango de la Gran Madre de la Oscuridad. Ella determinará la condición del niño y lo presentará en una ceremonia de aceptación general a la edad de 3 años al Gran Concilio Druida. Este procedimiento no cambió con la llegada de Mengele. La programación solo dio el salto de ser una ciencia ocultista a una que tuvo el acceso total de los sectores médicos, psiquiátricos, judiciales, científicos y gubernamentales vía el poder del Acta de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia. La programación Illuminati múltiple antes de la llegada de Mengele era simple comparada con las sofisticadas técnicas ingeniadas por los alemanes nazis, cuyas investigaciones de control mental incluyen a algunos nacionalistas no germánicos, tales como algunos italianos. Los hombres y las mujeres dentro de los Illuminati continuarán ayudando a la programación durante toda su vida. Los Illuminati están programando a tan vasto número de niños que necesitan a cada uno de sus potenciales miembros para ayudar. La membresía total de Moria, en números alrededor del mundo, suman millones. El régimen para sus niños Illuminati es muchísimo más controlado que el de los niños programados por la CIA. No todos dentro de los Illuminati tendrán su mente dividida y serán programados con personalidad múltiple. Sin embargo, todos y cada uno tendrán algún tipo de control mental y de represión y rígido control. El abuso ritual satánico tiene una historia tan añeja como la misma historia. El buen rey Ezequías fue víctima de niño, pero se liberó. Moisés se enfrentó contra la magia satánica de los magos de los faraones, quienes de palos podían crear serpientes vivas. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con Simón el mago, un líder de lo que hoy se conoce como satanismo. Salomón, uno de los grandes hombres de fe, se echó para atrás y se convirtió en uno de los más grandes satánicos de toda la historia. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí, para terminar, les dejo las organizaciones practicando el trauma basado en el control mental. Estos grupos forman lo que los insiders llaman la red. Ellos están dentro del juego de poder de lo que se denomina como nuevo orden mundial. La inteligencia de la Fuerza Aérea, la inteligencia del Ejército, la Comisión de Energía Atómica, la Boeing, la inteligencia británica, la M16, la M15 y el Instituto Tavistock, la Iglesia Católica, incluyendo los jesuitas, la CIA, Agencia Central de Inteligencia, la Iglesia de Satán, el Movimiento Carismático, la Iglesia de la Cienciología, la Agencia de Inteligencia de la Defensa.